Hoy seguimos nuestra ruta por Laos 2024 hacia el norte. Desde Muang Oai hasta Muang Kwa navegaremos en un barquito hacia un destino poco visitado, explorando la belleza de la cultura local. Muang Kwa, aunque poco conocido, es un lugar de paso para ir a Vietnam y ofrece autenticidad y tranquilidad para descansar antes de seguir con más aventuras. Sumérgete en este viaje lleno de sorpresas y vive la verdadera esencia de Laos. ¡Vamos! Dejé a Muang Oai hacia Muang Kwa. Con una leve sensación de nostalgia por los momentos compartidos en este encantador pueblo con mi amigo Kai y su comunidad. En el camino disfruté de horas navegando en un barco rodeados de naturaleza exuberante que me llenó de energía y emoción. Hicimos paradas en pequeñas aldeas en medio de la selva donde pudimos interactuar con la comunidad local y experimentar su hospitalidad única. Los niños nos miraban con curiosidad y sorpresa, creando momentos especiales que recordaré siempre. Reflexionaba sobre el hecho de que el viaje no se trata solo de descubrir un nuevo lugar, sino también de descubrir a ti mismo en medio de paisajes impresionantes y experiencias inolvidables. Me desperté en Muang Kwa y mucha niebla a las 7 de la mañana, pero es esa típica niebla de Laos que normalmente luego durante la mañana se va y en lo mejor de los casos se despeja el cielo. Y me puse a caminar. Tiene toda la pinta de ser un pueblo de paso. La gente desde Nong Kiao, desde Muang Oai, que quiere ir a Vietnam, tiene que pasar por aquí. Se viene en barco, como hice yo ayer, y después pues coge un autobús. Creo que en 7 horas llegas a Vietnam. Supongo que estamos a 100 kilómetros de Vietnam o algo así. Y bueno, me he puesto a caminar para ver qué hay. A no ser un sitio nada turístico, más bien de paso, lo hace especial justo porque no hay nada. Es así auténtico, pero por otro lado es un pueblo con dos calles, un puente y una montañita y el río. Como nadie habla inglés y mañana quiero ir a un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo que leer siempre, porque lo importante ahora, antes de que siga hacia el norte, hacia Phong Sa-Ly y hacia la frontera de China y Vietnam, pues necesito extender mi visado. El siguiente pueblo, bajando un poquito hacia el sur, se llama Muang Sai y después viene Luang Nampta. Esos dos lugares aparentemente tienen oficina de inmigración y si coincide que soy de allí de lunes a viernes, puedo extender mi visado y seguir hacia el norte y así no caduca y puedo seguir viajando. Es la última extensión que hago y me queda 1 mes y medio, necesito extender 1 mes más. Si no me multan, cuando salgo del país me cobrarán $10 por cada día, digamos, que sobrepasa el periodo del permiso del visado. Después iremos a Phong Sa-Ly, que es una ciudad, digamos, un pueblo muy grande, no sé cuántos habitantes son, pero tiene la pinta de ser completamente distinto de todo lo que he visto en Laos hasta ahora, porque está realmente muy cerca de China y tiene mucha influencia de China y muchísimas etnias que comparten allí hace muchos años. Entonces es como muy multiétnico y incluso a nivel de arquitectura es muy distinto por la influencia china justo. Y creo que es alta montaña y hace frío, me han dicho, con lo cual habrá que abrigarse. Bueno, aparentemente este episodio parece ser transitorio, de un sitio a otro, estoy viajando y creo que también puede ser interesante para vosotros
pues entender cómo es la logística detrás de todo eso, las dificultades que uno puede encontrar y esos sitios que están un poco en la nada, que no tienen nada y tienen todo, es un poco... es interesante. Aquí en Moncoix, por ejemplo, es un pueblo que no hay nada. Pero claro, no hay nada, está la gente local, está todo, ¿no? Porque si no hay nada... ¿cómo explicarlo? Parece que no hay nada. Por ejemplo, una de las dificultades que hay es ahora encontrar una estación de autobús. A veces Google Maps te ayuda, a veces no. La gente no habla inglés. Entonces normalmente el sitio donde duerme, si te haces entender de alguna manera, pues te pueden proporcionar la información. Luego he visto justo en el centro del pueblo, al lado de la guest house, hay una oficina de turismo, impresionante, porque claro, está cerrado. Y para que alguien te explique si va a abrir y cuándo es complicado. Luego los horarios de los autobuses son muy variables según la estación. Para averiguar la información, digamos, correcta se tarda un poquito a veces en los pueblos tan pequeños. Pero hoy tengo todo el día. Mi idea es hoy estar aquí. Trataré de mostrar un poco lo que hay en el pueblo ahora cuando sale un poco el sol. Y quiero averiguar de dónde salgo mañana con el autobús. Y así ya mañana seguimos con el viaje. Y ahora tengo mucha hambre. Me están preparando una cosa que no sé exactamente lo que es porque me han dado esto. Dice que de, ¿cuántos son? 12 platos, solo hay 4. Y elegí este, pero no sé bien lo que es. Una especie de sopa parece. Son las 8 de la mañana, me como una sopita caliente, pero es que tengo mucha hambre. Me acuesto muy pronto en Laos. Y ayer, por ejemplo, después del viaje en barco, que fue maravilloso, pero llegué muy cansado, creo que a las 10 me dormí. Y entonces cené a las 6. Que son muchas horas sin comer, uno se despierta con mucha hambre. Justamente en un lugar como eso, que son muy de paso, está muy bien sentarse y observar. Estuve caminando un poquito esta mañana y me gusta ver la gente. Hoy es viernes, por ejemplo, ¿qué hace su día a día? Los niños que los llevan a la escuela, los que van a la escuela, los niños que no van a la escuela, que están por allí jugando. Los tractores que pasan llenos de gente, la gente comiendo sopa a las 7 de la mañana con un fuego a leña por debajo que va hirviendo el caldo. Laos es muy especial, es muy vivo, esa es la palabra. Todo está vivo, difícil explicarlo. Mirad lo que me acaban de traer a las 8 de la mañana. Huele de escándalo. Mirad, oler. ¿Lo habéis olido? No se puede oler por internet. Divino. Esto por la mañana es perfecto porque te calienta un poco todo. Mira esa pelotita, que no sé lo que es, creo que es carne, pero no la puedo coger con pelotita. También hoy, al ser un día así de transición, hubiera podido llegar ayer y hoy irme, ¿no? Pero así voy un poco tranquilo, más descansado. Hoy voy a estar más tranquilo, descansando un poco y mirando alrededor lo que hay. Lo importante es extender el visado, porque lo han probado, no me lo hicieron. Es una cosa que quiero comentaros, que puede pasar a veces. Hay como una elasticidad de la información real en Laos. Por ejemplo, vosotros entráis en el país y tenéis un visado de 30 días. Si queréis extenderlo sin salir del país, es decir, si vosotros salís y volvéis a entrar, tenéis 30 días más al infinito. Pero si queréis quedaros en el país, podéis extenderlo hasta 60 días, pero lo tienes que hacer en 2 veces. Primero 30 y luego 30. Yo entré en el país y una semana después de estar dentro, que me quedaban 3 semanas de visado, hice la extensión
a partir de cuando caducarían los primeros 30 días. Os hago un ejemplo, ¿no? Imagina que es el 1 de septiembre entro, el 7 de septiembre hago una extensión desde el 1 de octubre, ¿vale? Y eso me lo hicieron así. Pero cuando llegué al Luang Prabang me dijeron que era demasiado pronto para extenderla, que tenía que esperar que el visado fuera un poco más adelantado en el tiempo. No sé por qué. Entonces, claro, me vine al norte sin saber bien dónde extenderlo, pero ahora creo que lo vamos a lograr la semana que viene, a partir del lunes. Me he encontrado en el mercado de Muang Kwa, que no me había dado cuenta, estaba justo detrás de mi guest house, que por cierto después os dejo, como siempre, en la descripción el enlace de esa guest house. Probablemente estáis oyendo una voz a través de un altavoz que está sonando por todo el pueblo, no sé lo que dicen. Pero aquí estoy contemplando la luz que va bajando en ese puente maravilloso, me pareció muy bonito. Separa el pueblo de un lado a otro, o une el pueblo de un lado a otro. Me ha gustado, yo venía aquí a ese pueblo pensando que era un sitio de paso, dormir e irme por la mañana, pero me voy a quedar el fin de semana y mañana estaré súper contento de visitar unas tribus que me llevará una persona que he conocido esta mañana con la moto a las 8 de la mañana, así que mañana será un episodio, una aventura extraordinaria. Así que bien, estoy muy contento de haber estado aquí y seguramente mañana descubrir muchas cosas nuevas que os puedo recomendar y podemos compartir. Ahora mismo, con este puente tan auténtico, nos despedimos. Espero que os haya gustado ese corto episodio. Si es así, darle un buen like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, seguirme en la red social Como Andar la Vida. Escribidme comentarios, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece todo lo que está sucediendo? Hasta el siguiente episodio. Gracias, chao, chao.